Hoy empezaríamos justamente aquí, en qué es un conflicto. Muchos de los problemas que tenemos con la comunicación violenta es por falta de práctica en comunicar, porque a todos nos han enseñado, en esta sociedad nos han enseñado a evitar el conflicto, a temer el conflicto. Y claro, cuando tú evitas algo, no interactúas con él, pues no adquieres estrategias ni herramientas para cada vez, pues afrontar los conflictos con mayor eficacia. Evitamos el conflicto, pues cada vez que hay un conflicto, yo soy más torpe en resolver ese conflicto. Cuando en realidad, ¿qué es un conflicto? Un conflicto no es más que un desacuerdo entre personas. Y eso, pues, es el pan nuestro de cada día. Si nosotros vamos por el mundo queriendo estar siempre de acuerdo con alguien, resulta que nuestras propias necesidades las dejamos aparcadas. Porque es la única forma que encontramos de poder convivir con los demás sin conflicto. La única forma es cediendo a todo, aparcando nuestras necesidades y anulándonos. Todo lo que no sea eso es entrar en un conflicto, porque tú piensas A y yo pienso B, y ya tenemos el conflicto servido. ¿Y qué pasa? ¿Eso es malo? No. Incluso lejos de ser malo puede ser enriquecedor. Porque cuando hay un conflicto, tú piensas A y yo pienso B, en un momento determinado yo me puedo asomar al B y explorar el B, porque el B no existía en mi mapa mental. Todos tenemos un mapa mental distinto. Entonces, para interactuar con éxito, lo más importante es conocer cuanto antes el mapa mental de la otra persona. Lo que para esa persona significa esa cosa que para mí significa otra cosa muy distinta, ¿no? Entonces, para asomarme al mapa mental de la otra persona, para descubrir qué es lo que significa eso para esa persona y por qué significa algo tan distinto a lo mío, pues tengo que aceptar el conflicto como una forma habitual en mis relaciones. Una cosa es aceptar el conflicto y otra cosa son las estrategias que yo utilizo para afrontar ese conflicto. Que no se tiene por qué llegar a un acuerdo, que yo puedo respetar la opinión de la otra persona y esa persona respeta mi opinión. Claro, es que no tiene por qué tener la razón uno de los dos. Exactamente. Y cuando la gente le tiene tanto miedo al conflicto, quizá tú has dado con la diana, le tienen tanto miedo al conflicto, justamente, mira, antes de sentarte, firma para que no se nos olvide. La gente le tiene tanto miedo al conflicto porque justamente lo que la gente hace es no respetar. Si hay respeto, pues estaremos muy cómodos en el conflicto, porque no vamos a temer que de ahí nazca ningún acto de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, conflicto sí tiene que haber, porque si no hay conflicto, lo que hay es anulación de una de las partes. Perdona, pero sí. No entiendo este concepto de que si tú no quieres entrar en el conflicto, por ejemplo, a mí me da miedo el conflicto, porque es una agresión, ¿no? No, el conflicto no es una agresión. El conflicto existe de forma natural porque todo el mundo tiene una forma de ver las cosas distintas y un conflicto es que dos personas no están de acuerdo. Sí, pero yo, por ejemplo, puedo decir mi ¿tu opinión? Pero la otra persona a lo mejor la veo yo más irritada y más... Y entonces digo, venga, vale, y ahí ya me agarro. Ya está, pero el conflicto de por sí no es nada que tengamos que temer, ni nada que tengamos que evitar. Vale, yo cedo porque como te veo a ti, la cara deje de encajar, no. Vamos a ver, no se trata de eso. Tú a lo mejor podrías hacer otra cosa y cuando tú le veas a alguien la cara desencajada e insiste en resolver el conflicto en ese momento, tú le puedes decir, mira, en el estado en el que te encuentras tú en este momento no es el mejor para resolver este conflicto de la mejor forma.
Así que creo que sería mejor que tú te tomaras tu tiempo para tranquilizarte, ordenar tus ideas y ya hablaremos en otro momento. Yo lo que hago es cojo y saco el perro. Que yo cojo y saco al perro a pasear. Se saca el perro o hace lo que esa persona quiere con tal de no conflictuar. ¿No? Pero vamos, que saco el perro que no tengo perro. Sí, ¿qué es lo que quiere decir entonces? Que te va. De alguna forma evitas el conflicto. ¿No? Le da la razón a la otra persona. ¿No? Parece, al final sí, me parece ser. Uno de los dos no quiere, no discute. Claro. No se discute. Exacto. Pero que discutir no es malo. Ya. Es que, a ver, discutir no es malo. Además, discutir es necesario para aprender a discutir. Lo único que hay que, naturalmente, aprender a discutir de una forma no violenta. Porque discutir es intercambiar. Y se discute para resolver algo en el que discrepamos. A eso le llamamos conflicto. Pero ya la connotación que tiene para nosotros conflicto es como violencia. O sea, yo os pongo una serie de listas de palabras y pongo una palabra con otra. Y si en una columna pone conflicto y en otra columna pone violencia, habrá más de uno que haga así, ¡pum! Conflicto, violencia. No, es que el conflicto es el pan nuestro de cada día. Es que es imposible no tener conflicto. Es que uno tiene conflicto consigo mismo porque de pronto quiere una cosa y después pronto quiere la contraria. Quiero estar con él, pero no quiero estar con él. Quiero adelgazar, pero me quiero comer pastel. ¿No? Si es que el conflicto es como el aire, está en todos lados. Por eso es tan importante aprender a afrontar los conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, conflicto no es violencia. Violencia es una mala forma de afrontar el conflicto. ¿Es malo el conflicto entonces? No. Para nada. Es justo y necesario, ¿no? Nuestra educación nos enseña que conflicto es igual a algo malo. Nos enseña que es negativo. Nos enseña que es falta de amor. Si yo no estoy de acuerdo con todo, con mi pareja, es que no me quiero, o no lo quiero, o no, para nada. O no somos compatibles. Yo creo que eso es imposible, ¿no? ¿Lo qué? Imposible. Sí, mira, si están de acuerdo los dos, es que uno está tragando. ¿Vale? Bueno, tampoco tiene por qué ser esto, porque a lo mejor hay una situación siempre que no entiendo y a lo mejor la otra persona me hace ver que yo estoy equivocada. Sí, puedo rectificar. pero te hace ver, eso es la resolución de un conflicto. Que no haya conflicto, nunca es que hay uno que está tragando. ¿Y qué es lo que pasa con el que traga? Que al otro lo despista mucho, porque el otro piensa que todo está bien. Todo está bien, si no hay conflicto, claro. Y entonces, cuando a esa persona ya no le cabe más y revienta, el otro se queda apamplado. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Si todo estaba tan bien. Entonces, claro, es muy importante que el conflicto se manifieste para que esas dos partes puedan constantemente hacer reajustes. En ese momento, la persona que traga, cuando revienta, empieza el conflicto. ¿De verdad? El malo. Claro. El malo. Porque ya no habla bien, no actúa bien. Efectivamente. Todo. Ya no se acuerda ni de lo que. Claro. Porque el conflicto. Eso nace desde la ira, desde el resentimiento. Claro. Uno cuando está así, es el momento de darse tiempo y salir del campo, pero sabiendo la persona que está con ella lo que está haciendo. Esto es muy importante tratar, pero justamente porque es tan importante, yo me siento un poco tensa, tengo que poner un poco mi idea en orden. Déjame un tiempo, ¿no?, que yo pueda pensar sobre esto, que me tranquilice, y cuando yo esté en las mejores condiciones, hablamos. Aquí, todo eso de tomarte tu tiempo, pensar sobre las cosas,
Todo eso lo vamos a hacer en un sitio que hemos llamado nuestro espacio interno. Perdona, pero ¿por qué a lo mejor cuando tú ya has puesto todo tu pensamiento en orden, reiniciar otra vez la conversación, en mi caso, a ver, particularmente en mi caso, me da vergüenza? Volver. Porque tú te has relacionado muy mal con el conflicto. Entonces, nuestra educación conflicto es malo, es negativo, es falta de amor, hay que evitarlo. Así estamos todos, así está el Congreso de los Diputados, que no saben discutir, no saben llegar a acuerdos. Pero es que si nosotros estuviéramos en el Congreso de Diputados, lo haríamos igual de mal. ¿No? Porque no es la misma cultura que la nuestra. No sabemos afrontar un conflicto. Sí. Disculpa, entonces la palabra esta persona es muy conflictiva. Esta persona es muy conflictiva. Fíjate, te utilizan el conflicto como un insulto. Eso lo voy a añadir aquí, ¿vale? Que en teoría es verdad, es persona conflictiva. Claro, pero la persona conflictiva, la palabra conflicto ahí le estamos dando una connotación negativa. Porque que una persona sea conflictiva, si atendemos a lo que significa conflicto, que es esta persona no suele estar de acuerdo con lo que se le dice, ¿vale? ¿A que eso no suena tan mal? Esta persona no suele estar de acuerdo con lo que se le dice. Pero cuando tú dices esta persona muy conflictiva, tú estás hablando de un delincuente. De alguien que Casi. busca pelea y alguien que busca pelea. Y que hace daño. No hace falta llegar a ser un delincuente. Claro, pero es que una persona que afronta los conflictos no es un delincuente. Pero es que es un problema de la mirada que tenemos hacia el conflicto. Esta persona se ha convertido en un insulto, en un juicio muy malo de una persona. O sea, a ti te llega alguien para trabajar en tu empresa y te dice, esta persona es muy conflictiva, fuera, no la quiero en mi grupo, ¿no? A lo mejor tiene otra historia, ¿no? Y no, entra y firma, que después se nos olvida, ¿vale? Viene con otra etiqueta, ¿no? A esta persona le gusta mucho la juerga. Tú no te lo planteas como que no va a funcionar mejor bien en el trabajo, porque en el trabajo puede funcionar muy bien, pero es muy conflictiva, no la quiero. Incluso puede ser una persona que no le dé miedo el conflicto. O sea, esta persona es muy conflictiva, puede ser que sea una persona que cuando hay una discrepancia, pues contrasta contigo, ¿no? El jefe le dice, oye, mira, esto hay que hacerlo así. Y le dice al jefe, oye, ¿y tú no has pensado que quizá se puede hacer de esta otra forma? Y va el jefe y dice, esta persona es muy conflictiva, porque la discrepancia que hay la confronta, ¿no? Claro, son libres de pensar que ahora no interesa que la gente piense, no interesa nada. Claro, no piensan, queremos borregos que obedezcan. Escucha lo que digo y te lo crees. Y punto y se acabó. ¿Ah? ¿Sí? Yo he llegado hasta meterme mano por otro. Que has de a meterte mano. Claro. Y puede explicar en que la realidad es todo así, todo así, todo así. Te estás equivocando. Y esto, no verse en el grupo, más que nadie, a lo mejor, ya empieza con las miradas, a chicar las manos en la cara. Claro. Y como te has dicho, antes que me detuve yo. Y ya tenemos el jaleo servido. Claro. Y yo tampoco. Pero a partir de tú terminas este curso, se acabó. Tú vas a resolver las cosas con las manos aquí detrás. Muy bien, ¿qué hace? Y cuando entras en esa dinámica de que el otro no hay manera, es mejor decir, sí, vale, lo dejo. Sí. ¿Para qué? No. ¿Para qué me voy a meter? Y si vale, no lo diría yo. Si vale, no, porque vaya a ser que el otro se cree que es que. A mí lo digo yo, sí. Sino decir, bueno, quizá tengamos que dejarlo, ya hablaremos más tranquilo en otra ocasión. Eso depende de la... ¿No? Pero yo no me iría de allí dejando creer al otro que pienso igual, no, mira, seguramente de lo que tú me tengas que aportar habrá mucho aprovechable, pero ahora no es el momento de... Estoy igual y... Hay cosas que no se tienen por qué hablar después. O sea, yo
como sido tan conflictiva, ¿no? De las malas, ¿no? De las malas. De las malas, ¿no? De las malas, en la visión en activo, claro. Yo a día de hoy, yo no me complico la vida con lo que es la gente, o sea, hay un dicho que dice, para ti la razón y para mí la tranquilidad. O sea, yo no entro al trapo con nadie. Intento llevar la vida... Vamos a ver. Hay cosas que normalmente cuando hay un desacuerdo lo puedes dejar pasar, hombre, a no ser que sea una situación que hay que llegar a un acuerdo forzado. Todo es útil en su justa medida. Claro. Hay veces que hay que, a ver, con personas que ni fu, ni fa, ni yo te voy a ver más, ni tú no sé qué, te puedes ahorrar el gasto de energía que supone la discrepancia. Claro, pero con tu pareja, con tu hija, con tus compañeros de clase. Y además también hay que adoptarlo como... Me río porque a mí siempre me ha gustado mucho discutir. Y yo tenía un profesor particular que me decía, es que tú discutes hasta la gravedad, ¿no? Cualquier ley de la naturaleza se la discutía. Pero porque a mí me gustaba discutir. Para mí era un ejercicio interesante, me gustaba discutir. Entonces, muchas veces también uno puede entrar en esa discusión, en ese intento de resolver la discrepancia, como un ejercicio mental, ¿no? Si tienes ganas. Si no tienes ganas y esa persona y esa discrepancia no es importante en tu vida, pues la deja pasar, ¿no? Pero no como una dinámica, ¿no? Siempre evito el conflicto, no. Ahí está, yo creo que es bueno el conflicto y el confrontar. Muy bien, vamos a avanzar un poquito. No hemos sido, bueno, esto lo hemos visto, no hemos sido educados para afrontar los conflictos de una forma positiva. Conflicto, a partir de ahora tenemos que verlo como una oportunidad para mejorar las relaciones. Porque en la medida que yo me vaya haciendo con tu mapa mental, en la medida que yo sé qué opinas tú sobre determinados aspectos, pues resulta que yo puedo mejorar la relación contigo, ¿no? Vale. Conflicto-oportunidad. La resolución satisfactoria de un conflicto puede nutrir la relación, puede enriquecerla, puede permitir que haya más cercanía incluso que antes. Naturalmente, ello requiere un aprendizaje para saberlo abordar. Ahí vamos. Etapas en la comunicación no violenta. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar o aprender a identificar dónde está la violencia en esa comunicación. Hay personas, ¿no?, más sensibles que se dan cuenta, y hay personas que están con la vena hinchada, están pegándote un chillillo y están diciendo que Sí, que yo no así. Que yo no chillo, o que no, yo estoy muy tranquilo, ¿no? O, yo no chillo. Y una vez que nosotros identificamos esa violencia, explorar cómo crear un espacio interior. Fijaros, en ese espacio interior, que ya nosotros hicimos nuestro lugar seguro, ¿no? Eso está en el programa online de entrenamiento emocional. Cuando nosotros creamos nuestro lugar seguro, y eso lo practicamos bastante, nos va a resultar muy fácil entrar en nuestro lugar seguro para poner en orden todos los elementos importantes para poder resolver ese conflicto. Entonces, el primer paso es identificar dónde está la violencia, y el segundo paso es retirarme. Aunque yo esté hablando contigo cara a cara, yo puedo estar contigo cara a cara, pero yo estoy en mi espacio interno también, ¿no? Estoy más adentro que afuera. Que el problema es que muchas veces estamos más afuera que adentro. Estamos más en lo que el otro siente que en lo que tú estás sintiendo. Incluso esto y todo. Exactamente. Entonces, la observación interna de lo que yo estoy sintiendo, de lo como está, la disposición que está mi cuerpo, los juicios que estoy emitiendo, ahí es donde tiene que estar nuestra atención antes de ocuparnos de lo de afuera. Y no suele ser así. Ese es el primer problema que tenemos a la hora de resolver un conflicto, que no tenemos claro cómo estamos nosotros mismos, qué juicios están apareciendo, qué es lo que yo realmente creo o no creo sobre el tema. Como que vamos muy aturrullados, como si todo hubiera que resolverlo en el aquí y el ahora. Esto lo he pasado, ¿no? No.
Aprende a identificar la violencia. Cosas que creemos hacer o decir por el bien del otro, en realidad lo único que consigue es alejarnos del otro. Terminamos enfadados con quien rechaza esa forma de querer su bien. Es que esto lo hago por tu bien. Por ahí he puesto un dibujo. Es que esto lo hago por tu bien, y se ve el que lo hace por su bien cargando de las buenas intenciones del otro, pero que bueno, que tú lo harás por mi bien, pero a mí no me está haciendo bien, ¿vale? Elementos de la comunicación violenta. Esto lo vimos un poquito el otro día. Empezaste a decir cosas que, ¿vale? Estos son los elementos fundamentales. Cuando juzgamos, estamos siendo violentos. Porque tú eres, estamos siendo violentos. Y eso es muchísimo. ¿Vale? Criticar, ordenar, exigir, amenazar, advertir, dar sermones. Es que lo que a ti te pasa es que, ¿no? Comparar, castigar, humillar, ridiculizar, etiquetar, culpar, generalizaciones. Vale, estos son algunos elementos, los más conocidos. Hay muchos más. Palabras, gestos, actitudes que nos llevan a cerrarnos. Fijaros qué lista. Cuando esto aparece en una comunicación, hacemos así y nos cerramos. Nuevamente el juicio. La ausencia de mirada. Cuando tú estás hablando con alguien, esa persona no te está validando la conversación. Eso es tremendo. Me refiero que me chille a que, ¿verdad? La ausencia de mirada, el control, el reproche, dar consejo, malinterpretar, un silencio, el sarcasmo, la suposición, la prisa, las etiquetas, la incredulidad, el tono, la agresividad, el cuestionamiento, la culpabilidad, no escuchar. Muy poca gente sabe escuchar. Eso es de las cosas más importantes. El desprecio, la indiferencia, la lucha de poder, la manipulación, la invasión del propio espacio, no respetar los límites, la negación de su parte de responsabilidad, minimizar el daño causado, la lástima, la victimización, la falta de atención, las interrupciones, la exclusión, las amenazas, la ingratitud, el castigo. Todo esto tenemos que empezar a ser capaz de observarlo en nosotros mismos. No solamente en nosotros mismos hacia otro, sino en nosotros mismos hacia nosotros. Y, perdona, ¿y dónde, en qué contexto entraría te lo estoy diciendo porque te quiero? Pues puede ser un sermón, ¿no? O puede ser un juicio, o puede ser yo qué sé, incluso te puede estar despreciando, ¿no? Que te puede decir cosas malas, pero te puede decir, lo hago porque te quiero. Eso, por las mejores de las intenciones. Por eso te digo que una comunicación violenta no deja de ser violenta porque tú tengas las mejores intenciones. Tú puedes tener en tu cabeza muy claro lo que me conviene a mí, pero desde el mismo momento en el que tú me estás despreciando, enjuiciando, etiquetando, esa comunicación es violenta. ¿Y qué es lo que pasa? Me cierro. Si tú quieres tener influencia en alguna persona, porque tú creas que es importante que esa persona tenga en cuenta lo que tú opinas, cuidado, no utilices ninguno de estos elementos, porque se te cierra el marido, se te cierra la amiga, se te cierra el hijo, ¿vale? Y es imposible influir. Por eso repetía yo la semana pasada eso que había leído yo en alguna de las bibliografías que estoy manejando para este material, ¿no? Una psicóloga que decía: pronto descubrí que en la relación con mi hijo es más importante la conexión que la educación. Y a nosotros nos han metido educación ahí de cualquier forma, ¿vale? Y esa educación, bueno, pues aparentemente, si a mamá no le gusta que yo no sé qué haga en la mesa, o papá no le gusta que yo vaya con no sé qué ropa, bueno, pues si somos dóciles,
lo hemos hecho por miedo. Punto. Pero eso no nos ha calado. Tú tienes que hacer, o sea, nuestro hijo tiene que hacer las cosas porque ellos valoren que eso es bueno. Porque ellos valoren que eso le aporta algo, lo mejora. No por miedo a mamá o miedo a papá o por el... No, porque eso no cala. Eso sí, delante tuya pues van a hacer lo que tú quieras que hagan, pero tú no has conectado con tu hijo, tú no conoces a tu hijo. Y lo peor, ese hijo no se siente aceptado, no se siente querido, no se siente respetado, y eso es lo que lleva totalmente a la desconexión. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, el tema del consejo. Dar consejo. Yo creo que es muy lógico, por la experiencia que tenemos, si tú ves que tu hijo, tu hermano, lo que sea, va a patinar en una cosa. No te digo ser una pelma y zurrepera, pero dar un consejo, una opinión para intentar aclararles un poco las ideas. Lo que pasa es que, ¿tú cuántos consejos has dado que te hayan seguido? Bastantitos, a mis hijas por lo menos. Pero a lo mejor la diferencia entre que te acepten el consejo o que no, es que de alguna forma ellos te la pidan o no. Muchas veces, bueno. Cuando te piden el consejo, hay una apertura que ese consejo cala. Cuando no te lo están pidiendo, rebota. Si quieres dar un consejo a pesar de eso, por lo menos deberías pedir permiso. ¿Entiendes? Antes de dar un consejo. ¿A ti te importa que yo te diga cómo yo veo esto? Es que la mayoría de las veces cuando no te piden consejo, porque ya sabes tú lo que te va a decir la otra persona. Claro, Y no quieres escucharlo. Sobre todo las relaciones de familia. Es que muchas veces educamos más con la boca cerrada. Educamos con el ejemplo. Entonces, si yo no quiero que mi hijo fume, yo tengo que dejar de fumar precisamente porque yo estoy motivando el consumo de mi hijo. Eso es así. Dice que nuestros hijos son como nuestros pequeños Budas, nos enseñan el camino, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que cultivar en ti, lo que tú quieras ver en tu hijo. Por eso educar es tan difícil, porque educar no es esto. Mira, hay una historia de creo que era de, no sé si de Gandhi o de un santón de estos, ¿no?, espirituales, que dice que fue una madre con una hija suya para que le quitara de comer azúcar, que era una niña muy golosa y que comía mucho azúcar. Y entonces, es que no me acuerdo si era Gandhi o qué personaje era, le dijo, vale señora, deme 2 semanas. Y entonces se fue la mujer con su hija, volvió a las 2 semanas, y a las 2 semanas este hombre le dijo algo en el oído a las chicas, y la chica dejó de tomar azúcar, ya no consumió más azúcar. ¿Bien? Y entonces la madre le preguntó, mire usted, ¿por qué me hizo volver para decirle? No se lo podía haber dicho antes, ¿no? No que me ha hecho volver 2 semanas después, dice, es que yo entonces comía azúcar. ¿Tú cómo vas a dar, ni vas a enseñar a alguien a hacer algo que tú estás haciendo mal? ¿Entiendes? Si tú quieres que tu hijo no fume, pues ya sabes. Si tú quieres que tu hijo no chille, no chilles. Si tú quieres que tu hijo sea amable, sea amable. Que tú quieres que tu hijo te respete, respétalo. Por eso nuestros hijos son nuestros Budas, porque si nosotros por amor a ellos cambiamos cosas que si no fuera así, no la cambiaríamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas hacen los demás que me acercan a ella? Esto es lo que hace que te abra. Cuando no encontréis haciendo estas cosas, seguramente es que estáis haciendo lo otro, lo que te cierra. Entonces, ¿qué hace qué cosas hacen los demás que me acercan a ella? La aceptación, la empatía, una sonrisa, la comprensión, el respeto, la atención, la escucha, la humildad, la paciencia, la calma. Fijaros, por ahí no está resolverle los problemas a nadie.
Que la gente no quiere que tú le resuelvas los problemas. La gente quiere que lo acepte, que siente empatía, que le sonría, que le comprenda, que le respete, que le prestes atención, que le escuche. Eso es lo que la gente necesita. Necesitamos todos de los demás. Eso es lo que necesitamos todos. Etapas de la comunicación no violenta. La segunda de las etapas era explorar cómo crear un espacio interno. El lugar para efectuar el trabajo de desactivación de nuestra violencia, es decir, yo estoy atacada, no es el momento de comunicar, porque voy a comunicar de una forma violenta, sí o sí. Entonces, ¿qué hago? Me repliego a mi espacio interno para desactivar la violencia. Entonces, el lugar para efectuar el trabajo de desactivación de nuestra violencia es nuestro espacio interno, puesto que se trata de una vivencia interna. En el sentimiento ese de ira, es un sentimiento creado por nosotros. Igual existe un estímulo externo, alguien que nos está insultando. Pero ese insulto no es el que crea nuestra ira. Nuestra ira la crea lo que nosotros nos decimos sobre el insulto. Por eso nuestra ira nos pertenece solo a nosotros. ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos, esa persona nos chilla, y nosotros pensamos, pobrecita, está fatal, desde que le pasó esto es incapaz de controlar sus nervios. Sentimos compasión. Y si nosotros pensamos, pero bueno, ¿esta qué se cree? ¿Que me va a tratar a mí así? Sentimos ira, enfado. Al final, entre lo que ocurre y mi emoción, está lo que yo pienso, cómo yo interpreto lo que ocurre en lo de afuera. Por eso lo que siento es algo personal, es algo que ocurre en mi espacio interno. Y es en mi espacio interno donde yo tengo que ir para desactivar esa violencia. Una vez que la desactivo dentro de mí, ya estoy en condiciones de cubrir la siguiente etapa de la comunicación no violenta, ¿vale? Este espacio interno lo llevamos siempre con nosotros. Es decir, ¿por qué creo un espacio interno? Porque si yo para desactivar la violencia tengo que ir a, yo qué sé, a mi casa, a no sé qué gimnasio, a no sé qué playa para airearme, pues mal lo llevo, porque puede ser que esos espacios no estén a mi disposición cuando yo lo necesite. Entonces, qué bien que el espacio que vamos a crear es un espacio interno que siempre está con nosotros. En ese espacio, es en ese espacio donde conseguimos desactivar la violencia y recuperar nuestro poder. Es de donde conseguimos transformar la mierda en abono. Pero antes tenemos que localizar la mierda y no negarnos la mierda, porque la mierda está ahí. Lo que pasa es que nosotros nos queremos contar no sé qué milonga para sentirnos angelicales, ¿no? No, nosotros no. Nosotros tenemos que descubrir nuestra mierda y convertirla en abono. Si tenemos en nuestro interior un saco lleno de mierda, pero lo negamos ante nosotros mismos y ante los demás, camuflándolo para parecer buenos, jamás se transformará en abono y terminaremos por expresarla de una manera u de otra. El que cree que porque controle su lenguaje verbal no muestra su mierda, está muy equivocado. El 7% de lo que comunicamos lo comunicamos verbalmente. El resto lo comunicamos a través de nuestras emociones y de nuestro lenguaje no verbal. Es decir, que tenemos muy pocas posibilidades de tener un control absoluto para no mostrar nuestra mierda. Entonces, para yo convertir esa mierda en abono, me retiro en mi espacio interno y descubro mi mierda, mis juicios, las etiquetas que yo pongo, mis desprecios, todo eso
que dirijo hacia otro o incluso a veces hacia mí, pero la tengo que tener clara, porque si no, no desactivo esa violencia, ¿de acuerdo? Para recuperar la conexión, bien con nosotros mismos o con los demás, necesitamos descubrir lo que vivimos internamente. Y entonces, ¿yo qué voy a buscar en mi espacio interno? Ya sé que voy a buscar la mierda. Pero ¿qué es esa mierda? ¿No? ¿De qué está hecho esa mierda? Pues esa mierda está hecha de los juicios, de las exigencias, ¿no? De pensamientos distorsionados, de razones que nosotros damos a los demás. Entonces, juicio, exigencia, pensamientos y razones que tenemos en nuestra mente sobre la situación que está ocurriendo. Todo ese material forma parte de nuestra mierda. Entonces, nosotros tenemos que, en principio, cuando nos vamos a nuestro espacio interno, tengo que reconocer cuáles son los hechos, ¿vale? Y cuidado, esto es muy difícil. Reconocer los hechos sin la mierda es muy difícil, porque yo puedo decir, yo qué sé, lo que pasa es que Conchita me tenía ganas y entonces llegó y me pegó un guantazo. Esos son los hechos. Esto es reconocer tu parte. Conchita me tenía ganas no es un hecho, es una interpretación mía. Esa es mi mierda. Conchita me tenía ganas. Esa es una interpretación. Los hechos serían: Conchita entró y le pegó un guantazo con la mano derecha al ala. ¿Vale? Un truco para saber cuáles son los hechos y cuál es la mierda que tenemos que desactivar y convertir en abono, ¿vale? Los hechos son aquello que grabaría una cámara de vídeo. Que Conchita me tenía ganas, no lo graba una cámara de vídeo. Eso no son hechos. O mi hijo, que es un maleducado, me insultó. Mi hijo, que es un maleducado, es un juicio, ¿no? No es un hecho. Me insultó. Bueno, tendríamos que estar de acuerdo todos en que lo que le dijo es un insulto, porque si no, también sería un juicio. ¿Me comprendéis? Es decir, que yo en mi espacio interno voy a tener que hacer un trabajo de diseccionar importante, porque para desactivar esa violencia necesito reconocer toda mi mierda, todas las historias que nosotros nos contamos que no tienen que ver con los hechos objetivos, sino con interpretaciones, con juicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Se entiende bien? Esto es muy difícil, porque esto es constantemente irnos a nuestro espacio interno y decir, pero espérate, ocurrir, ¿qué ha ocurrido realmente? Y imaginarte esa cámara de vídeo grabando, y todo lo que no hubiera grabado una cámara de vídeo son mi mierda. Claro, ¿y por qué yo eso puedo hacerlo con mis hijos? De, a lo mejor cuando se pelean, ponerlo uno enfrente al otro, que me cuente qué es lo que ha pasado, que lo hablen, y a ellos mismos que se explique cada uno lo cómo ha pasado y yo resolver. Bueno, él lleva parte de razón, tú también, pero pegar, no os tenéis que pegar, no tenéis que llegar a eso. ¿Por qué yo puedo hacerlo con mis hijos? Sin embargo, yo no lo puedo hacer hacia los demás. ¿Por qué? En los dos casos en que tú no lo puedes resolver y que tú lo resuelvas en tu hijo, hay un nexo común, y es el miedo al conflicto. Tú quieres que tus hijos no se peleen. No se peguen. O no se peguen. Y haces lo que sea para que no se peguen. Movida por el miedo al conflicto. ¿No?
y con el otro no lo resuelve por la misma razón, por el miedo al conflicto. ¿Me comprende? Entonces, yo necesito saber cuáles son los hechos exactamente que nos llevan a esos juicios. En ese espacio interno tengo que saber muy bien qué es lo que me hace sentir esos hechos. En ese espacio interno tengo que descubrir qué necesitamos y tengo que llegar a descubrir también qué es lo que queremos como acción. Y todavía no he abierto la boca, ¿eh? Es decir, que todo eso se hace en el espacio interno. Que cuando yo abro la boca hacia el otro, yo tengo que tener todo esto muy trabajadito. Y todo esto muy clarito. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente interactuamos impulsados por una emoción. Y allá va eso. Allá va eso. Y la emoción nosotros la tenemos que ver como una alarma que nos informa de cosas, pero que nos informa de cosas para que nos vayamos a nuestro espacio interno, hagamos un buen trabajo y después ya, seleccionada la acción, vayamos a convertir la mierda en abono. ¿Se comprende? Entonces, fijaros qué discrepancia tan grande entre cómo actuamos habitualmente a cómo tenemos que actuar. Esto no es fácil, yo lo entiendo que no es fácil, pero es el camino. Podemos tardar más, podemos tardar menos, pero para hacer las cosas bien, lo primero que tenemos que saber es qué cosas hacemos mal. Y, naturalmente, tener la paciencia con nosotros de saber que eso no va a ser un cambio inmediato. Porque yo tengo que, primero, una de las cosas que tengo que aprender a hacer es a observar. A observar para adentro. A etiquetar, esta es mi mierda, estos son los hechos. Esto es lo que yo necesito. O sea, esta es la mierda, estos son los hechos. Esto es lo que siento, esto es lo que necesito y así voy a resolverlo. Y por ejemplo, un caso práctico como el que tú has comentado, llega quien sea y te pega un guantazo. ¿Cómo en un momento, porque son reacciones rápidas, no te vas a quedar así esperando a ver cómo reaccionas al tortazo? ¿Cómo puedes tú sintetizar, separar y todo eso y no El primer impedimento que tú tienes para gestionar esa situación es lo que sientes, ¿no? Hombre, se siente o miedo, rabia o sorpresa, depende. Claro, lo primero es lo que sientes y naturalmente en esa situación lo primero que tienes que parar es tu reactividad. El impulso. O sea, nosotros podemos ser reactivos o proactivos. Reactivo es como cuando nos hacen la prueba esta de y se nos mueve el pie. ¿Vale? Yo no decido mover el pie, sino que el pie se mueve solo. Reactivo. Yo no he decidido nada, sino que mi emoción es la que actúa sin mi permiso. Porque si el guantazo me lo pega mi jefe y yo, ¡pum!, de pronto, pues estoy perdiendo igual la oportunidad de mi vida, ¿no? Entonces, si a mí me pregunta, oye, ¿tú quieres darle un guantazo a tu jefe? No, yo no quiero perder trabajo. Todavía que me lo dé él, yo le voy a poner una denuncia y lo va a perder él, ¿no? Pero yo no quiero perder mi trabajo. Entonces, conscientemente tú no quieres eso, tú no quieres las consecuencias de la conducta que estás a punto de emitir. Entonces tú no has sido libre eligiendo la conducta que te permite llegar a un sitio mejor, sino que tú has sido esclava de la reacción de una emoción. Con lo que una de las cosas primeras que tenemos que aprender es aguantar el impulso. Aguantar el impulso y lo mejor
cuando ocurre una cosa así violenta, es retirarte. Porque si tú sigues delante del estresor, ¿cuánto tiempo vas a poder aguantar el impulso? Pero, por ejemplo, si no... Ahora, de todas formas, no te preocupes, porque van a venir los casos prácticos. Te digo porque lo vas a ir viendo más claro. Es que es distinto, claro, físico, que puede ser verbal, la agresión. Claro, pero es distinto porque, es distinto, pero el impulso está en ambos espacios, ¿no? O sea, tú en vez de darme un guantazo me dices guarra, ¿no? A lo mejor mi impulso es decir, o darle yo guarra. Tú eres más de acción. Pues tú, bueno, pues tú ves que a mí me sale más el hablar. Lara, son las 1:15. ¿Son las? ¡Uy, las 1:15! No os preocupéis. Y yo también. Sí, Tengo una entrevista de trabajo. Bueno, pues entonces terminamos con estas diapositivas, ¿vale? Nos quedamos aquí y os vais a estar con suspense para saber un ejemplo práctico. Pero empezad a darle muchas vueltas a la cabeza y a intentar practicar esto, ¿de acuerdo? Ir a vuestro espacio interno, descubrir vuestras mierdas, después conectar con los hechos, aquello que graba la cámara, después preguntaros qué siento, qué necesito y cómo lo resuelvo. Esto es un protocolo que es interesante seguir paso por paso, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en la siguiente.